El tema es las prioridades personales. ¿Qué queremos decir con prioridades? Hermanos, todos nosotros tenemos actividades de trabajo, de ocupaciones, actividades económicas, actividades espirituales, pero dentro de todo el universo de actividades que tenemos que aprender cuáles son nuestras prioridades. Y eso es lo que trata este tema del apóstol Pablo, el capítulo 9, y que vamos a ver en primer lugar, ¿verdad? Vamos a llevar una parte de la lectura y la vamos a llevar en el versículo 15, dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Repito, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, gracias por tenernos aquí y gracias, Señor, por regalarnos la oportunidad de aprender de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias, la gloria y la honra, confiando y creyendo, Señor, que tú nos ayudarás a crecer, tú nos ayudarás a madurar, porque esa es la meta que tenemos como iglesia para este año, crecer y madurar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, decíamos que dentro de nuestra vida hay muchas actividades. Por ejemplo, vamos a la parte económica, que es la parte más práctica. La parte económica, vamos a ver ahí. Porque aquí habla bastante de la economía, pero vamos a la parte económica. Si usted tiene en sus manos 1000 córdobas, ¿verdad? 1000 córdobas. Y de esos 1000 córdobas, usted tiene una serie de gastos en su hogar. Por ejemplo, se le terminó el tanque de gas, ¿verdad? La provisión está baja, tiene el recibo de la luz, del agua, y todavía tiene el cumpleaños de la niña o del niño. Yandir, el baby shower con la novia que anda. Pero hay 1000 córdobas. Todo eso son gastos necesarios, ¿verdad? ¿Cómo establece usted su orden de prioridad? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué pagaría primero? ¿En qué ocuparía los 1000 córdobas? Dígame, Ana Rosa, ¿qué haría usted? Le dije, tienen el tanque de gas, tienen la provisión, tienen el recibo del agua, la luz y el baby shower. Cumpleaños. Tanque de gas. Tanque de gas cuesta 500, le sobran 500. ¿Qué hace con los otros 500? Paga la luz, bien. ¿Alguien más? Lili, ¿qué haría en fuego? La provisión y la luz. ¿Está bien? Porque ella dice que tiene la disposición de conseguir leñita y lo hace en el fuego. ¿Usted, hermano Jorge, qué haría? La comida. ¿Usted, hermano Kenneth? La comida. Y la luz. Bueno, es verdad. Provisión, luz, baby shower y gas. O el cumpleaños, ¿eh? Ahí están el orden de prioridades. ¿Saben qué? Desafortunadamente, nosotros llevamos una vida desorganizada. Y como llevamos una vida desorganizada, no establecemos orden de prioridad.
No lo establecemos. Porque si estableciésemos orden de prioridad, lleváramos una vida más relajada. Cuando digo más relajada, es menos estresada. 1. 2, más solvente. ¿Por qué solvente? Porque nos permite darle prioridad a lo que tiene prioridad. La prioridad es lo que tiene, todas son necesidades, pero hay una que es más urgente que la otra. En este caso, para uno fue la provisión, para otro fue el gas, para otro fue la luz. ¿Ve? El agua no le importó, parece que no cobran aquí el agua, ninguno dijo el agua. Pero sí son orden de prioridades, ¿verdad? Y sí, tienen razón, porque dicen, el agua me puede esperar y están en lo correcto. La luz incluso pudiera ser alternativa para algunos porque dicen, estoy pegado, no me está marcando el medidor, o estoy pagando el mínimo, o tal vez son 70, 100 pesos de luz que le están saliendo, me sobran 400. Entonces puede ser el gas, como dijo Lili, no necesito el gas porque tengo un cocinero y tengo una leñita, o mando a buscar buruca. Digo a Yandir que me traiga un manojo de leña y ya resuelvo. Esas son las prioridades, hermano, en nuestra vida. Igualmente en las actividades. Cuando usted se levante a dormir, ¿cuál es su prioridad en la mañana? Los que trabajan. Ir a visitar a un enfermo, ir a hacer las compras del mercado o ir a trabajar. ¿Cuál es su prioridad? Ir a trabajar. Porque usted sale a trabajar, se levanta a ir a trabajar. Levanta en la mañana, ¿a qué se levanta? Alistarse para ir a trabajar. Pero no va a decir, bueno, me voy a levantar mañana porque voy a ir a visitar a fulano, o voy a ir a hacer las compras, sabiendo que tiene una responsabilidad en una empresa, en una institución, en un centro, lo que sea, usted tiene una responsabilidad de ir a trabajar. Esas son nuestras prioridades, pero no hacemos uso de ellas, sino que hacemos lo primero que se nos viene a la mente. Cuando compran la provisión, incluso para comprar la provisión, ahí hay un orden de prioridad. ¿Qué es lo que se necesita primero? Lo básico: arroz, frijoles, aceite, azúcar, y ahí va bajando café, el pan, etcétera, etcétera. El jabón y otras cositas, ¿verdad? Pero lo principal es el arroz y los frijoles, porque aunque sea sancochado lo comemos. Sí, hermano. Así son las prioridades. Entonces, vamos a ver las prioridades que, según el apóstol Pablo, desde una perspectiva cristiana y ministerial, él tenía. Porque dentro de nuestra vida cristiana, apartando las responsabilidades seculares que tenemos, también debemos de tener prioridades. Jesucristo, en su día de su ministerio, nos enseñó cuál debería ser nuestra prioridad por encima de todo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando se levanta usted en la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Al abrir sus ojos, ¿qué es lo primero que se le proyecta a la mente? Darle gracias a Dios. Eso es lo primero. Buscar gracias, Señor, y encomendar este día en las manos del Señor. Cuando decimos encomendar, encomiendo mi vida, encomiendo mis actividades, mi familia y la iglesia. ¿Entendemos? Esa es una prioridad cristiana. Pablo decía, en primer lugar, Pablo defendió su derecho a recibir un sostén. Oiga bien, Pablo defiende su derecho a recibir un sostén. Miramos aquí, Pablo como apóstol dice, en primer lugar, en el primer punto vamos a ver algunos argumentos del apóstol Pablo. Primero, defiende a recibir su sostenimiento como apóstol. La palabra apóstol significa enviado a una comisión. Y Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Aquí prácticamente el apóstol hace bastantes preguntas retóricas. Preguntas retóricas quiere decir que en un lenguaje no necesitan que la audiencia le dé respuesta,
sino que son preguntas al aire. Y le está diciendo, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es interesante ver cómo el apóstol primero identifica su ministerio. Él está demostrando a través de estos diferentes factores que él es el apóstol de ellos, de los gentiles. Que él es el apóstol, que él es el que comenzó la obra en Corintios, que él fue el que engendró espiritualmente a todos aquellos que habían creído, que él fundó aquel ministerio, que él fundó aquella iglesia, y por lo tanto él tenía derecho, dice, de participar de un sostenimiento. ¿Por qué? Porque todos los otros apóstoles participaban de ello. Eso lo miramos desde Hechos capítulo 3 y 4 en adelante, desde el capítulo 2, que decía que todos tenían las cosas en común. Y miramos cómo en el capítulo 5 dice que Bernabé, al final del 4 y el principio del 5, Bernabé vendían, dice, todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que fuera repartido entre todos y ninguno tuviera necesidad de nada. Pero también dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Quiere decir aquí que los apóstoles no podían dedicarse a otras actividades seculares para estar completamente dedicados al ministerio. Pero Pablo cuando dice no tengo derecho, la palabra derecho quiere decir autoridad. Autoridad. Entonces, quiere decir, no tengo yo la autoridad de tener aquí no solo era el sostén para el apóstol, sino también para la familia del apóstol. Porque aquí miramos que en primer lugar se pone él, pero también dice, no tenemos derecho de traer, no de tener, sino de traer con nosotros una hermana por mujer. Es decir, que cuando llegaban los apóstoles, ellos iban con su esposa, el ministerio siempre está el esposo y la esposa. Entonces, y la iglesia se encargaba de darle el sostenimiento para ellos. Y dice, o solo yo y Bernabé. Bernabé, recordemos que ellos fueron los dos que fueron comisionados por la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13, el versos 1 en adelante, para ir a hacer misiones. Y después miramos que se separan, Pablo se va con Sila, que es Silvano, en las cartas a Timoteo, y Bernabé se va con Marcos, el evangelista. Y entonces nosotros miramos que lo que hace primero el apóstol es demostrar sus credenciales como apóstol. Estamos hablando que defendió su derecho a recibir sostenimiento como apóstol. Eso lo miramos del verso 1 al 6. Después miramos, hermanos, que además de esa características que él presenta como apóstol, pone la experiencia humanas como ejemplo para que se den cuenta la iglesia que Pablo está en lo cierto y que tanto como apóstol o como hombre, hablando como ser humano, como individuo, como persona, también tiene derecho de participar de ese privilegio. Dice el verso 7, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién de por sí mismo dice, voy a ir a meterme al ejército, yo voy a comprar mis botas, voy a comprar mi uniforme, voy a andar ahí y que no me paguen? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Es decir, si usted tiene un plantío, póngale, aquí no hay viña, que son las plantas de uva. Póngale que tenga unas vaquitas, los que son ganaderos. Van a estar criando vacas y no van a ordeñarla para vender la leche, o no van a vender la vaca para destazarla, o no van a ocupar la vaca más para tenerla como una mascota de adorno. Y van a estar criando vacas. Dice, ¿quién tiene una viña y no toma de su fruto? Si usted se dedica
a plantar, a sembrar frijoles, los que siembran frijoles, ¿para qué los siembran? ¿Para dejarlos perder? Yo creo que muchos que siembran frijoles, maíz, los siembran con la visión, con el propósito de cosechar. Una parte la dejan para su consumo y otra parte para comercializarla. ¿Por qué? Porque de lo que venden de ese frijol, ellos les permite ya comprar después el arroz, el aceite, el jaboncito, ¿verdad? Pero nadie se pone a sembrar un plantillo de frijol, un plantillo de maíz y lo deja ahí para que se lo coman los gorgojos, para que se lo coman los pájaros. ¿Han visto algún caso de eso? Que la gente se dedique a preparar la tierra, a procesar la tierra para hacer aquello, para dejarla en el abandono. Ay, que se pierda. No, es que yo lo siembro por diversión, yo lo siembro por deporte. Compro 5 quintales de frijoles y los riego en 5 manzanas y me dan como 50 quintales, pero yo los dejo que se pierdan. No se ha visto eso. Entonces Pablo pone las experiencias diarias humanas de los trabajadores, del obrero, del agricultor, del soldado, del ganadero, y dice, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. La mayoría de gente que tiene, aunque sea cabrito, se bebe la leche del cabro o la venden, es la más cara que hay. O los que tienen vaquita, aunque sea 1 o 2 vaquitas. Allá donde fuimos a Cinco Pinos, la señora dice que cuando estaba dando leche a la vaca, ¿qué es lo que sacaba ella? Cuajaditas, y las vendía. Tal vez no le daba a los grandes litrajes, pero lo poco que le daba sacaba cuajaditas para su consumo o para venderla. No participa entonces del beneficio de criar un ganado. Ahora, después de la experiencia humana, trae a la memoria las experiencias de la ley del Antiguo Testamento y dice, hace la otra pregunta retórica: ¿digo esto solo como hombre? Es decir, ¿este es un pensamiento solo de hombre? ¿Este es una idea mía que traigo en la cabeza? ¿O esto lo estoy haciendo solo para querer ganar un favor de ustedes? ¿No dice esto también la ley? ¿No dice esto también? Entonces da la segunda demostración. La primera es la experiencia humana en este derecho que él tiene como apóstol. Dice, da la experiencia humana, da la experiencia antigua testamentaria. Y eso está el verso 8 al 12, cuando dice, porque en la ley, oiga bien, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso Dios tiene cuidado del bozal? ¿O lo dice por nosotros? No pondrás bozal al buey que trilla. Al buey lo ocupaban para arar, preparar la tierra, pero también después para trillar la tierra. Y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice hipotéticamente por nosotros? No dice hipotéticamente, dice o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si usted siembra, ¿cuántos han trabajado en el campo aquí que conocen la vida del campo? Yo no conozco la vida del campo, pero le he visto, pero nunca he participado de ella, para ser honesto. Levante la mano, ¿cuántos conocen la vida del campo? De sembrar, de cosechar, ninguna. Gladys, hermana Gladys, hermana Rosa, de sembrar, ¿verdad? Trigo, maíz. Entonces uno prepara la tierrita primero, he visto pues, primero limpian, la remueven. Hay algunos lugares que la queman porque dicen que queda mejor. Y el arado es para remover y sacar las partes, a suavizarla porque está muy dura. Para que entre la semilla, entonces le ponen el asadón, creo que le llaman a eso, un anchuzo, y eso va entrado en la tierra y la va removiendo, ya removida, después echan la semillita y después va trillado. Entonces, yo poco, pero yo sé que preparan la tierra, después la semillita, después la están cuidando, tienen que ver que buen riego, que no haya plaga, después van a deshiervar, y después siembran. La vez pasada me dijeron que sembraban a la orilla del maíz, trigo,
para aprovechar, y que sembraban también para que los pájaros no se los comieran el maíz. Entonces tienen sus mecanismos, pero dice que el que lo hace con una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Siembran con la luna, siembran con las fechas, con los meses, con los días, y la esperanza es que tengan una buena cosecha, que le salga un buen elote, si es elote, una buena mazorca cargada de maíz, que no le salga muy chintanito la mazorca de maíz, le dé buen chilote también. Y así, yo pienso, pues, y dicen, bueno, sembré un 50 libras, que por lo menos esas 50 libras, que son miles de granos, cada grano da una mata, me salga una barbaridad de maíz, ¿verdad? Y cada maíz se produce a más de 100 maíz, cada grano. Esa es la esperanza del agricultor, sembrar y cosechar, hermano. De igual manera, Pablo pone este ejemplo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos lo material. Es allí el valor de la madurez espiritual. Cuando nosotros le damos más valor a lo material que lo espiritual. ¿Cuál es la prioridad en lo material, en lo espiritual tuyo? ¿Y cuál es la prioridad en lo material? Si sembramos en ustedes lo espiritual, que es la salvación, decimos que es lo más valioso. La comunión con Dios es lo más valioso, es la prioridad de todo. El conocimiento. Hoy mi esposa estaba viendo un video de Paul Washer, creo que era, Suyelén, creo que le llama el otro, Suyelén Vázquez, Juan Vázquez, que estaban hicieron un fragmento de exposiciones bíblicas, doctrinales, en contra de aquellos que dicen que la gente es buena. Y estaba por el otro lado Austin y no sé cuántos más predicadores charlatanes. Y yo le di, pero me llamó la atención una parte de lo que enseñaba Paul Washer, que estos pasaban años enseñando, pero no conocían al Dios de la Biblia. No lo conocían. No conocían los atributos de Dios. No se habían preocupado por enseñarlo. Y que la principal tarea de un predicador es enseñar el conocimiento de Dios a través de la Escritura a la iglesia. Y yo recordé en mi corazón y dije, ¿cuánto hemos enseñado de Dios en la iglesia? Y poco se ha valorado. Poco se ha valorado. Se subestima. Poco se ha valorado lo que enseñamos de Dios aquí. Pasamos casi un año enseñando la confesión de fe bautista. El hermano está enseñando algunos principios de la vida cristiana, del carácter. Hemos enseñado libros de la Biblia aquí. Hemos enseñado de Colosenses, de Efesios, Apocalipsis, de cuántos libros, así como estamos ahorita de Corintios, Romanos, de Tesalonicenses. Todos ellos hemos enseñado. Doctrinas se han enseñado. Y a veces estamos como que estamos comenzando de cero. Se subestima, no se aprecia. Pero dice el apóstol Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Gracias a Dios, cuando se ha tenido que participar dentro de la economía, porque aquí habla de la economía de la iglesia. A mí casi no me gusta tocar estos temas, porque yo tengo un principio, hermano, que a mí me lo enseñaron y lo he puesto por práctica hasta el día de hoy. Cada quien dé como propuso en su corazón. Y según Dios habita en tu corazón, así va a ser tu generosidad. Según Dios habita en tu corazón, así va a ser tu generosidad. A mí me decían, pero el diezmo no es de la iglesia, de este tiempo de la gracia, es de la iglesia. Sí, es verdad. Y entonces, ¿por qué lo da? Porque siento en mi corazón una gratitud para con Dios de participar de este privilegio, como dice 2 Corintios capítulo 8, que los de Macedonia le rogaron, ¿saben qué cosa es rogar? Suplicar a Pablo que les permitiese participar de este privilegio. 2 Corintios capítulo 8 lo pueden leer. Y que en medio de su pobreza
de su profunda, así es la palabra que usa, de su profunda pobreza, ellos rogaban participar de este privilegio. Miren qué tremendo. ¿Por qué? Porque Dios su corazón estaba tan agarrado de Dios que lo material para ellos era sin valor. Entonces, ¿por qué yo diezmo? No por la ley, sino porque me siento una gratitud con Dios. ¿Por qué yo ofrendo? Por la misma razón. Siento una gratitud para con Dios. Y siento que lo poco que yo puedo dar, lo poco, porque no es gran cosa, lo hago con corazón, con amor. No lo hago por obligación, no lo hago por una ley. A mí cuando comenzamos, los hermanos me decían, pongo un tarjetero allá. Nunca he opinado eso del tarjetero. Se hicieron las tarjetas, pero se le daba a cada quien su tarjeta. No sé cuántos hermanos de aquí tuvieron tarjeta. ¿Quién tuvo tarjeta aquí? Aquí, de aquí. Ninguno de los presentes. Usted, hermana Rosa, no logra alcanzar las tarjetas. Pero aquí se dio, vos, Mario, aquí se dieron tarjetas para diezmo. Vos, Francis, ¿las conociste? Sí. Vos eras tesorera en ese entonces, o secretaria, por ahí va. Pero se habían dado a hacer unas tarjetitas para diezmo. Para que ahí echaran. Ahora se dieron a hacer los sobres. Pero no es porque es una ley. Eso tiene que nacer del corazón de ustedes. Y según cada uno ame a Dios, así va a ser su corazón de generoso para con. Ese es como un termómetro de medir el amor que tiene para con Dios. El amor que tiene para. ¿Por qué? Porque el primero en dar fue Dios y dio lo mejor que tenía y dio todo lo que tenía a su Hijo. Jesucristo dio lo mejor que tenía, que era su vida, y la dio por completo para nosotros. ¿Es gran cosa si nosotros diéramos algo material por la causa de Jesucristo? No, hermano. De ninguna manera. Conforme esté Dios en su corazón obrando, así va a ser su corazón generoso y dispuesto para la obra. Es gran cosa, dice, si cegamos lo material, dice también, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿quiénes son esos otros? En el caso nuestro, usted debería saber que los que trabajan, aunque no tengan una planilla, usted paga en el recibo de la luz, en el recibo del agua, hay un impuesto que le graban el 15%. En la gaseosa, que le gusta ver gaseosa, en la ropa, en las galletas, en el pollo, el arroz y los frijoles creo que están exentos de esto. Hay un impuesto que se llama Impuesto Selectivo de Consumo, ISC, Impuesto Selectivo de Consumo, que es el que se paga en la aduana. Cuando esos productos, la ranchita, el meneíto, ahí va pagando ese ISC. Y si usted suma al final del mes, usted ha pagado, si usted se compra una camisita, ahora aunque sean de las pacas, esas camisitas ya se le graban impuestos del ISC, Impuesto Selectivo de Consumo. Y aparte de ese impuesto se paga el 15% que es el IVA. Entonces usted viene pagando, póngale casi entre el 18 y el 20% de su ingreso. Y los que trabajan pagan el seguro en planilla. Y los que trabajan en planilla, como el caso de la hermana que trabajaba, les quitan hasta el 2% para el INATEC, ya lleva más del 20%. Y los que tienen un ingreso mayor de 9,000 Córdoba, 9,000 y pico, les cobran el IR que se está legislando para que se suba la tasa, porque ya 9,000 Córdoba es el salario mínimo casi, que debería tener un empleado. Entonces, y el IR le cobra una gran barbaridad, porque es una tasa progresiva, conforme va ganando más le sube la tasa. Entonces, otros participan de ese derecho. ¿Cuáles son esos otros? Bueno, a través de todos esos impuestos, no es un robo, es un sistema para el cual el gobierno recauda, eso se llama recaudación de todos esos impuestos, de ahí sale el presupuesto general de la República para hacer el pago de los maestros, hacer el pago de los gastos de la educación, pago del personal hospitalario médico y gasto del MINSA, para hacer los pagos de migración y gastos de migración, para hacer los pagos de la policía y los gastos de policía, del ejército, etcétera. Para eso se ocupan nuestros impuestos. Lo mismo viene siendo cuando usted colabora para la iglesia.
Aquí se paga agua, se paga luz, se le da una ayuda a la hermana que cuida, una ayuda a su servidor. Se compra papel. A veces las hermanas traen, pues se compra papel, se compra ambiental, se compra esto, se paga la renta. Gracias a Dios pues nos han apoyado con la renta los hermanos misioneros. Pero a veces de lo que se recoge ya queda un fondito que se pintó, que se hizo esto, que se compró, que se reparó algo de los audios, se compra, estos micrófonos los donó el hermano. Pero si no, ¿cómo estuviéramos? ¿Me entienden, hermano? Si otros participan de eso, de su sudor, de su trabajo, ¿cuánto más los que estamos sirviendo? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Mire lo que dice. Le da la enseñanza antiguo de la ley, pero también le da la enseñanza de Jesús. En el verso 14 dice, así también, dice el verso 13, los que vamos al verso 3. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Aquí está hablando de la práctica que hacían los sacerdotes. Que los que participaban dice que les daba, si alguien llevaba un cordero a sacrificar, entonces el lomo del cordero y quizá una pierna, ¿verdad? Le quedaba al sacerdote para que la comiera él con su familia. Ese era su salario, esa era su paga. Los que trabajan en el altar, los que sirven en el altar, viven del altar. Me tocó a mí, porque habían muchos sacerdotes y había un orden, pero hoy me tocó a mí. Entonces los que ofrendaron en el día que yo estuve, si trajeron harina, si trajeron pan, si trajeron semillas, si trajeron especies, si trajeron un toro, y entonces el toro me salió más grande el lomo que de un cabrito. Eso me tocaba a mí, que me tocó turno ese día para mi familia. ¿Me entienden? Así eran los que servían del altar. Y dice, así también sugirió dice, verso 14, así también sugirió. ¿Qué entendemos por una orden? Una orden es algo que no se discute, hermano, ni tiene lugar a discusión. Es una orden real por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo, que a los que anuncian el Evangelio, ¿qué dice? Que vivan del Evangelio. Lo que pasa que igual en el antiguo del contexto había muchos fraudulentos que se habían dedicado a esto para tener una forma de vida. Igual hoy en día ustedes los pueden ver en los mercados, se ponen a predicar cualquier cosa, que hasta se pierden y confunden a la gente y después pasan con una cosita pidiéndole a los que están ahí en los mercados, en las paradas, porque ellos dicen que ellos fueron llamados a predicar el Evangelio para vivir pero no se refiere de esa manera, se refiere a los que tienen un ministerio, porque recordemos que el último ministerio que declara Pablo de acuerdo a la Escritura es de pastor y diácono, más nada, que eran los ancianos de la iglesia, no andar así en las calles, ellos ahí no están pastoreando. Entonces ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, de ahí ya les dio el ejemplo natural de la experiencia humana, un soldado no expuesta, un agricultor, les dio el ejemplo, el segundo ejemplo de la Escritura, del mandato de Dios por medio de la ley de Moisés, los que sirven del altar, vivan del altar, participen de ello, que se ordenó el Señor Dios que no pongan bozal al buey que trilla, y aquí dice que Jesucristo dio la orden que los que viven del altar sirvan del altar. Ahora, en el segundo punto tenemos que también el apóstol Pablo defendió su derecho a rechazar. Oiga bien, primero defiende su derecho de recibir un sostenimiento, un sostén, pero también tiene el derecho de rechazar ese sostén. Y dice en el verso, por ejemplo, en el verso 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
¿cuánto más nosotros? Oiga bien, ¿quién está pendiente, le dice Pablo, de sus problemas, de sus necesidades, de su crecimiento, de su familia, de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos, orando, velando, aconsejando, dando seguimiento, dándole formación, dándole crecimiento para que usted tenga una mejor calidad de vida espiritual? ¿Un policía? ¿Un maestro secular? ¿Quién? Sino el pastor que está al frente. Por eso dice, ¿cuánto más nosotros? Pero ahora viene lo interesante. Pero no hemos usado de este derecho. Dijimos que derecho es una autoridad, una orden, una autoridad. No hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Precisamente Pablo dice, muchos andan por ahí no trabajando, sino siendo carga para la iglesia, para aprovecharse de este derecho. Pero para que no me confundan con uno de ellos, para no ser tropiezo, prefiero renunciar a ese derecho. Prefiero renunciar a ese derecho. Una vez yo les dije, hermanos, el día que ya no esté aquí, va a venir otro pastor. Y les va a ser difícil conseguir otro pastor. A no ser que se levante uno, o Dios levante uno aquí, que esté enteramente preparado para esta obra. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que tiene la iglesia es la solvencia económica. Aquí no va a venir un pastor por 5,000 córdobas mensuales. No va a venir por 5,000 córdobas mensuales. Oiga bien. Porque un pastor no se va a sostener con 5,000 córdobas mensuales y viajando todos los días para venir a hacer culto y sus actividades. Y a veces aquí no se recaudan ni 2,000 córdobas para la ayuda que se le entrega a su servidor. Ni 2,000. A veces llevamos 2,000, 2,000 y pico. El mes de diciembre estuvo bueno. Creo que anduvimos bien, ¿verdad? El mes de diciembre. Pero enero, 1,000 córdobas. 1,000 córdobas te dije, ¿verdad, María? Después eran 1,000 córdobas con $40 y el mes pasado 2,000. Y no es un reclamo que le estoy haciendo, ¿no? Porque yo aquí estoy por fe sirviendo a Dios. Y pasé años cuando comencé aquí. Ahora pues por lo menos recibo eso. Aquí pasé más de 3 años, 4 años sin recibir un centavo. Pero ¿por qué les digo esto? Porque no todo el tiempo voy a estar yo, hermano. Y ustedes deben de tener en claro que un pastor, dice la Escritura, es digno de su salario. Es digno. Si ustedes trabajan, ustedes son dignos de su salario. Yo creo que las que trabajan, ¿cómo se sentiría usted, hermana Lucila, que trabaje en la zona franca todos los días, lleva su comidita, hasta se la come fría, porque al mediodía no hay en qué calentar más que en el sol, y hace un esfuerzo, y a la quincena, que usted va con toda la esperanza, porque sabe que ya no tiene provisión, que ya se le agotó los recursos del pasaje, le dicen, usted cuenta que va a ganar, va a sacar de pago a la quincena 5,000 córdobas, y le dicen que le van a dar 1,000. ¿Qué hace? ¿Y usted, hermano? Me lo compensa, ¿va? Sí.
Entonces imagínese un obrero del Señor. ¿Tiene o no tiene derecho? Le estoy enseñando la Escritura. No porque esté hablando para mí, como dice Pablo. Versos 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco, dice, versos 15, he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es como le he dicho, gracias a Dios durante estos años, nunca he sido carga de ninguno de ustedes. Algunas veces sí, tal vez al hermano lo he molestado y lo digo públicamente. Le he pedido y él con mucho amor lo ha hecho. Que ha andado en, ¿cómo le llaman? En temblores, me dicen mis hijos, con lo del azúcar baja. Le digo, hermano, ¿no tiene un poco ahí de gallo pinto? Y él no me da gallo pinto, me da lo que está comiendo. Sí, el hermano Kenneth. Creo que al único o algún otro, no recuerdo. Bueno, donde la hermana también. Una vez fui donde la hermana, creo, pastora, hermana, ando mal, le digo, por favor, hace como 2 años, tal vez 3 años. Ando mal, le digo. Y ella se puso ahí rápido a freír 2 huevos y me los dio. Otra vez fue donde la hermana Dori. Pero carga. No he querido ser. Al contrario, yo he tenido, aquí un hermano que me daba una ayuda. Yo se lo dije. Pero yo después tratando de traer la iglesia al orden, porque me ha gustado que la iglesia venga creciendo y venga madurando como iglesia. Que no nos miremos como un grupo, como iglesia. Yo le dije, hermano, no puedo recibirle ya esto. ¿Por qué? Me dice. Porque es muy personal. Y si se ha de hacer, mejor hágalo en el orden. Porque yo consulté a 2 hermanos más. Échelo en el alfolí, ¿verdad? Y ahí pone si es para el pastor o si es para la misión. Por eso, todo eso sale ahí en el sobre, ¿verdad? Ofrenda de amor, ofrenda de esto, diezmo en Córdoba, en dólares, o proyecto, Olpi, todo, ahí sale en el sobre. Usted pone para que, la vez pasada alguien puso ahí, no supe quién, pero él me dio para el pastor. Yo les agradezco. ¿Por qué? Porque el hermano, tenemos un tesorero que tiene que canalizar la información financiera. Y así yo recibo de la iglesia. Y lo ponen así, a veces en anónimo, que es mejor. Porque ¿qué pasa si yo estoy recibiendo del hermano Pepe o el hermano Yandir? Tome pastor, tome pastor, tome pastor. En la Biblia yo leí creo que en Éxodo, que los jueces y los reyes no deberían de recibir ese tipo de beneficios o regalías. ¿Por qué? Porque eso corrompe el sano juicio. Como Yandir es mi amigo y me está dando y cometió una infracción o un pecado, entonces como él me está dando, entonces yo me voy a quedar callado. Pero si viene Pepe y como Pepe no me da, a él sí lo voy a agarrar y lo voy a partir en 2. Se da ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque se vuelve una carga moral, una obligación moral, un compromiso moral que como que la tengo que pensar para decirle las cosas. Mientras que así, de esa manera, se queda todo en el orden de Dios y nadie sabe quién es. ¿Ves? Por eso, cuando leí esa parte, estaba en la texto, y leí, y entonces investigué, pregunté, y me dijeron, no, hágalo así, ese es el orden. Y Dios es Dios de orden. Eso así, entonces yo lo hice así. Si le viene ayuda, claro, de afuera, por ejemplo, alguien de afuera, porque a mí personas me ayudan, me dan ayuda, Tomás, ayúdate, para mi persona. Entonces, ahí sí las recibí de manera personal, porque son ayudas, colaboraciones. Habían pastores, habían iglesias que me entregaban anteayuda, de manera personal. Pero si son los miembros de la iglesia que estás pastoreando, tiene que ser todo canalizado. ¿Por qué se les enseña esto? Porque ustedes tienen que conocer el orden. Hermano Salvador, a mí de vez en cuando me manda una ayuda y yo le agradezco de corazón porque no tiene ninguna obligación, pero él siente ese deseo en su corazón de sembrar en el ministerio que estoy realizando, entonces
yo le agradezco y oro por él para que Dios pues también lo ayude. Aquí es diferente, hermana Ivania Herrera me decía, yo te voy a dar los diezmos, pero cuando ella me dice, yo te voy a dar mis diezmos, porque yo te voy a dar mis diezmos, entonces yo dije, no es para mí, porque yo no tengo por qué recibir diezmos, es para la iglesia. Y entonces entraban a la iglesia, aunque me lo diera a mí, pero ella me dijo, estos son mis diezmos, no va para la iglesia. Si ella me dijera, Tomás, esta es una ofrenda para vos, es diferente, pero yo no tengo por qué recibir diezmos. Los pentecostés, sí, ellos viven de los diezmos, tienen que los diezmos son para ellos, pero en mi caso, en mi principio, en mi doctrina de la iglesia bautista, no es así. El pastor no recibe todos los diezmos, eso es el concepto que tienen la mayoría, que mira, claro, está viviendo los diezmos. No, al pastor se le asigna en todas las iglesias bautistas un salario. Si entraron 3,000 pesos de diezmo, pero el salario del pastor es de 7,000, 7,000 le tienen que dar con las ofrendas. ¿Ves? Pero si entraron 100,000 córdobas de diezmo o 50,000, pero el salario es de 7,000, los mismos 7,000 le tienen que dar, no le tienen que dar más. ¿Me están entendiendo? Por eso se le asigna un salario. ¿Cómo vamos con el tiempo, hermano? ¿Alguien me ayuda? 8:20. Nos quedan 5 minutitos, ahí vamos a terminar. Así dice, pero yo de nada me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El hermano, aunque sea familiar mío, el hermano, yo nunca interfiero, y se lo digo delante de Dios, de la iglesia como testigo, ahí está el hermano Mario, en cuestiones de administración. Yo no sé ni quién ofrenda, yo no sé ni quién diezma aquí. En otras iglesias sí les ponen, y en base a las tarjetitas, el pastor revisa las tarjetitas, quién está diezmando y quién no. Y en base a los diezmos, las personas que diezman, así pueden ser candidatos a recibir o a participar en un privilegio dentro de la iglesia. Una persona que no diezma, yo he estado en esa iglesia, no tiene derecho con costo a ser miembro. Con costo tal vez a ser miembro. Pero lo primero que le dicen, si usted quiere ser miembro de esta iglesia, sabe para qué tiene que diezmar. Y lo apuntan en su tarjetita. Pero aquí nunca hemos hecho eso. En otra iglesia, que un maestro no diezme, se lo sientan en una reunión con la oficialidad. ¿Qué pasó? No está diezmando. ¿Y saben lo que le aplican? Malaquías 3:10. Ladrón, le está robando al Señor, dice. Sí, Malaquías 3:10. Ah, hermano, el hermano tiene años, Mario tiene años de trabajar, hemos trabajado en otras iglesias. Le aplicamos, y yo nunca he estado de acuerdo que ese texto se lo apliquen a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese texto es un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. ¿Ves? Entonces, hermanos, dice, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué jactarme, por qué gloriarme, enaltecerme. Porque dice, porque me es impuesta una necesidad, y hay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me hacía encomendada, de una u otra manera lo tengo que hacer. Pero yo les voy a decir algo. El hecho que aquí haya habido o no haya habido, yo nunca he dejado de venir a cumplir con mi responsabilidad. Y no lo hago de mala manera. Siempre lo hago gustoso, siempre lo hago con gozo y siempre lo hago con amor para el Señor. ¿Por qué? Porque para mí, solo el hecho de que Dios me haya salvado, de que Dios me haya levantado, de que Dios me haya hecho una nueva criatura, es demasiado para lo que yo pueda hacer por Dios. Es demasiado para lo que yo pueda dar para la causa de Jesucristo. Es demasiado lo que Él hizo por mí. Para Dios decir, no, si este mes no me dieron, pues no voy. Pues no les predico. Yo les decía, hay un pastor que solo por llegar un día más estaba cobrando más.
solo por ir pasar viendo la construcción, un proyecto que estaba ampliando la iglesia, le dijo, hermano, yo estoy viniendo los viernes, necesito que me den más para mi combustible. Y tenía un buen salario. Hermano, no tengo llanta, miren, necesito llanta, allá iba para la llanta. Que le preñó a la mujer y venía otra, mire, tengo otra hija, necesito más. Así comenzaba. Pero yo prefiero renunciar a ese derecho, a que alguien me diga el día de mañana, es que usted estaba sirviendo por el dinero, es que usted servía en esa iglesia para enriquecerse, o que usted sirvió en esa iglesia para un beneficio económico material. No, hermano. Mi conciencia hasta el día de hoy está limpia de todo. Es más bien, cuando hay proyectos, están los hermanos que han estado a cargo de los proyectos, busco ayuda con amigos, con familiares, patrocinio, y yo les hago saber, mire, dieron esto para tal cosa. Para lo de la día de la Biblia, el predicador que vamos a tener los 3 días que estuvimos, hermano, estuvo predicando acerca de la escritura, la importancia de la escritura. Nosotros estábamos pensando, ¿cómo? Porque él estaba pagando hotel. Entonces le dijimos, yo le dije, hermano, un hermano me dijo, mira, va a llegar este. Sí, hombre, estamos viéndolo, porque no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a mandar una ayuda. Vino la ayuda, yo le dije, hermano, ya tenemos para la ayuda, para la ofrenda del pastor. Así hemos hecho, hermano. Gracias al Señor. Porque nadie se da cuenta a mí, yo viniera, véngase en tu reino. Pero no, hermano. No quiero que nadie desvanezca, a como dice Pablo, mi honra, mi gloria. Que he servido por años, y no solo aquí, en muchos lugares, por amor a Jesucristo. Por amor a Jesucristo.